La historia comienza con un audaz asalto del Clan Rojo en un escondite de la mafia. Bajo el mando de Makoto, los miembros del Clan Rojo se están reuniendo para lanzar un ataque sorpresa en la guarida del enemigo. Usaron varias estrategias y cooperaron para infiltrarse. Uno se disfrazó de repartidor de pizzas para engañar al guardia y hacer que abriera la puerta. Tan pronto como el guardia la abrió ligeramente, los otros, que habían estado al acecho en las sombras esperando la oportunidad para emboscar, inmediatamente se apresuraron para cortar la cadena. Al recibir la orden, Yato saltó instantáneamente, lanzando un ataque directo a través de las ventanas, y en momentos había derrotado a todos los contrabandistas. Su objetivo no era tomar territorio o propiedad, sino rastrear a un individuo específico, alguien que había comprado armas de esta organización. Sin embargo, la foto de mala calidad impidió que el jefe identificara quién era el comprador. Makoto, con su formidable poder sobrenatural, llevó a Anna, una chica que posee la habilidad de ver a través de todas las cosas en el mundo, incluyendo los corazones más oscuros, rompiendo la pared para irrumpir adentro. Anna se acercó al jefe de la mafia para usar su habilidad y extraer información. Sin embargo, el resultado fue decepcionante. El jefe no sabía nada sobre la persona que el Clan Rojo estaba buscando. Sin razón para continuar, el grupo perdonó al jefe y se retiró. Estos tipos nunca usaban la puerta principal, en su lugar rompían agujeros en las paredes de las personas para escapar. En ese momento, la fuerza especial ya había llegado, ya que el alboroto causado por el Clan Rojo era demasiado grande. Después de todo, irrumpir en la casa de alguien seguía siendo un crimen. Se enfrentaron a otro grupo rival formidable llamado el Clan Azul, también conocido como las Fuerzas Especiales, bajo el mando del Rey Azul Munakata. La tensión aumentó, pero el Clan Rojo no mostró miedo. Makoto declaró que lucharían contra estos tipos hasta el final sin dudarlo. Sin demora, saltó desde el piso alto y desde su cuerpo brotó una aterradora llama rosa. Los azules usaron dispositivos de medición para evaluar el poder desatado por el tercer rey, Makoto. Su fuerza en este momento había alcanzado casi el 100%, creando una presión abrumadora que hacía que el aire mismo se sintiera denso y pesado. Todo lo que tocaban las llamas se deformaba y volvía peligrosamente inestable. Las llamas se elevaron hacia el cielo, formando una gigantesca espada de Damocles. Pero los Blues tampoco eran oponentes fáciles. Desde que había desenvainado su espada, no tenían miedo de cruzar espadas con él. Sus miembros liberaron sus poderes al mismo tiempo, generando un campo de fuerza de igual intensidad que la de Makoto. Los campos de fuerza de ambos lados chocaron continuamente, sin ceder ninguno. En el cielo aparecieron dos espadas colosales, símbolos de la autoridad de los dos reyes, señalando una confrontación intensa. En contraste con la dura tensión de la batalla, los ciudadanos de la ciudad cercana aún vivían pacíficamente, yendo a la escuela y al trabajo como de costumbre. Los estudiantes de la Academia Shinaka incluso eran transportados directamente a la escuela en metro. Ashinaka era una de las escuelas más modernas y prestigiosas del país, rodeada de productos de alta tecnología e incluso robots limpiadores. El protagonista de la historia es un chico de cabello plateado llamado Yashiro, conocido como un estudiante sociable y común con muchos amigos y bastante popular entre las chicas. Sin embargo, a pesar de las apariencias, no era particularmente cercano a nadie, solo conocía a todos lo suficiente como para pedir comida aquí y allá. Sin embargo, tenía un gran defecto, se negaba a comer verduras y solo le gustaba la carne. Kukuri, su compañera de clase, sabiendo esto, cocinaba comidas llenas de verduras para llevárselas. Pero antes de que pudiera darle las verduras, Yashiro ya había salido corriendo a algún lado. También tenía la costumbre de robar comida de la cafetería, obligando al chef a estar siempre alerta. Kukuri a menudo se preocupaba por sus hábitos alimenticios excesivos. Ella intentó perseguir a Yashiro para que comiera su caja de almuerzo llena de verduras verdes, pero al final, Yashiro logró escaparse y subir las escaleras, dejando a Kukuri para que comiera ambas cajas de almuerzo sola. Sus amigos estaban seguros de que Kukuri debía estar enamorada, pero Kukuri no creía que fuera un amor no correspondido lo que sentía por Yashiro. Ella simplemente no quería que este chico divertido, cuyos movimientos siempre eran misteriosos e impredecibles, desapareciera. Ahora estaba disfrutando del almuerzo en la azotea de la escuela, y aquí estaba su elegante gato blanco que lo había seguido todo el camino hasta la escuela. ¿Por qué la gente va a la escuela tan feliz mientras yo voy a la escuela como si fuera a la prisión, hermano? En ese momento, Yashiro realmente estaba saboreando un momento de paz cuando de repente una voz extraña resonó en su cabeza. Despertándolo de golpe, incluso pensó por un momento que el gato había hablado. Cuando bajó a clase, Yashiro se sorprendió al encontrar a todos alborotados. Un amigo le dijo que la próxima clase había sido cancelada para prepararse para el festival que se aproxima. Kukuri también le informó que el consejo estudiantil le había asignado una tarea a Yashiro. Como siempre olvidaba traer su PDA, un dispositivo móvil importante necesario para entrar y salir de la isla, Kukuri tuvo que escribir las instrucciones a mano para él y le recordó que encontrara la PDA de nuevo si no quería quedarse detenido en la escuela.
La primera misión de Yashiro fue ir a comprar fuegos artificiales y llevar el recibo de vuelta al consejo estudiantil. En el camino, Yashiro fue visto inesperadamente por miembros de la banda de Makoto. Reconocieron que se parecía a la persona que el clan rojo estaba buscando y lo informaron rápidamente. Solo unos minutos después, Yata, el joven patinador del clan rojo, apareció y lanzó un bate de béisbol a Yashiro. Yashiro esquivó instintivamente, sin entender todavía lo que estaba pasando. Yata verificó nuevamente y confirmó que Yashiro era el objetivo, lo que puso en marcha la persecución. Yashiro zigzagueó por las calles y se escondió en una camioneta para despistar a Yata, pero poco después, dos más llegaron en motocicletas y atacaron, obligando a Yashiro a bajarse y correr hacia un callejón cercano. Los miembros del clan rojo continuaron la persecución sin descanso. En el callejón, otro miembro del clan rojo estaba esperando y le lanzó fuego, pero afortunadamente un joven misterioso apareció, disipó las llamas y con un superpoder formó un brazo de aire que envió a Yata volando por el cielo. Este hombre misterioso sacó a Yashiro del cerco en silencio. Después de escapar, Yashiro quiso agradecer a su salvador, pero el hombre le apuntó con una espada en la cara. El joven se presentó como Kuro, servidor del rey Ikigai el Séptimo. La razón de Kuro para cazar a Yashiro fue su creencia de que Yashiro era la encarnación del rey demonio según la profecía de Ikigai, siendo Ikigai un rey con habilidades proféticas. Al mismo tiempo, se transmitió un video por toda la ciudad mostrando a un joven proclamándose como el rey demonio, el séptimo rey, y esa persona se parecía exactamente a Yashiro. Esto dejó a Yashiro incapaz de negarlo. Mikoto, el rey rojo, ya había sido capturado e encarcelado por el clan azul, lo que explicaba por qué su grupo había estado actuando de manera tan fragmentada y sin planificar. Yashiro intentó explicar que el hombre en el video no era él, pero su rostro, idéntico al de la pantalla gigante, parecía completamente convincente, así que, por supuesto, Kuro no le creyó al final. Él solo seguía las órdenes del rey Ikigai, no la ley ordinaria. Al darse cuenta de que no podía escapar, Yashiro le pidió a Kuro que investigara más a fondo, y dijo que si no, aceptaba la muerte. Al escuchar esto, Kuro lo dejó ir. Para ganar tiempo y escapar, Yashiro comenzó a inventar una historia sobre una hermana menor con cáncer y expresó su deseo de que su hermana no pensara que su hermano era un asesino. Con una expresión de tristeza, le pidió a Kuro que le dejara escribir una última carta. Aunque matar no afectaba a Kuro, escuchar las circunstancias lamentables de Yashiro lo conmovió hasta las lágrimas, y le preguntó más sobre la hermana de Yashiro. Yashiro se adelantó para entregar a Kuro la carta, que en realidad era un dibujo tonto, y le pidió a Kuro que lo entregara a su hermana. Sin embargo, en cuanto Kuro leyó la carta, se dio cuenta de que había sido engañado. Para entonces, era demasiado tarde. Yashiro había usado una bengala escondida en su bolsillo para cegar a Kuro y escapar. Después de que Kuro se marchara, Yashiro salió disfrazado de peluche de tortuga. Unos rasguños y hasta un asesino profesional fue engañado, pero la próxima vez podría no tener tanta suerte. Después de este incidente, la pandilla de Mikoto lanzó una caza de hombres para Yashiro con una recompensa de 10 millones de yenes. Esta información se publicó por todo el mundo y se recibieron muchas llamadas telefónicas para reportar pistas. Una suma tan grande realmente atrajo a muchas personas, aunque algunos consideraron que era una estafa. Ana, la chica con la capacidad de leer mentes y otro superpoder que le permitía usar canicas para determinar ubicaciones, les ayudó a reducir rápidamente dónde podría estar Yashiro. Kusanagi envió un mensaje masivo para enviar personas para el reconocimiento y no olvidó advertirles sobre el perro negro. Estaba seguro de que sus subordinados no podrían manejar esa pelea. Desde que se difundió la noticia de la recompensa de 10 millones de yenes, el público inmediatamente se llenó de emoción. Esa cantidad era más que el salario de todo un año para ellos, así que ¿cómo no iban a sentirse tentados? Aunque algunos pensaron que solo era un engaño de los Homura. Yashiro seguía escondido dentro de su disfraz mientras se movía por todas partes, pero quería asegurarse de no ser descubierto. Justo cuando Yashiro asomó la cabeza por un callejón, vio a Kuro buscándolo, así que rápidamente se metió adentro para estar a salvo. Después de eso, Kuro se encontró con Yada, el joven skater con un bate de béisbol. Yada confrontó a Kuro por dejar escapar a Yashiro, pero de repente Yashiro apareció en un tejado saludándolos, provocando a ambos para que se pelearan y así poder capturar a uno después. El impulsivo Yada se sintió inmediatamente insultado. No bromees con él. Él derribaría a este tipo vestido de negro y llevaría a Yashiro de regreso a la organización. Yada se lanzó contra Kuro, pero Kuro no era fácil de derrotar. Manipuló su mano invisible para rasgar el pavimento y arrojó una valla publicitaria y escombros a Yada. Yada fue atrapado, pero utilizando la fuerza para impulsarse hacia arriba, atacó a Kuro, quien esquivó y contraatacó lanzando a Yada al suelo. Kuro entonces continuó persiguiendo a Yashiro, pero cuando llegó al techo no encontró a nadie allí. Yashiro había escapado una vez más. En este momento, Yashiro había regresado a su dormitorio para esconderse de manera segura.
Se tumbó inquieto en su cama, pensando en la identidad del hombre que se parecía a él en el video. Su vida a partir de ahora estaría llena de problemas. El gato que había traído de repente se transformó en una chica desnuda acostada a su lado. Se presentó como Neko. Al ver esto, el rostro de Yashiro se puso naturalmente rojo brillante. Después de todo, no era un monje. Pronto terminó el día escolar y los estudiantes que no estaban en la lista del personal de apoyo del festival debían irse a casa de inmediato. Como Kuro no pudo encontrar a Yashiro, lo siguió hasta la escuela siguiendo el emblema que Yashiro había dejado caer, pero no pudo entrar. Estaba a punto de usar su poder para destruir toda la escuela cuando apareció Kukuri y le preguntó qué estaba haciendo. Como Kuro parecía sospechosa y estaba actuando de manera extraña en la entrada, ella curiosamente hizo algunas preguntas. Kuro inmediatamente mencionó el nombre de Yashiro. Al escuchar ese nombre familiar, Kukuri accedió a guiar a Kuro al dormitorio de Yashiro. Kuro inclinó la cabeza en agradecimiento hacia ella. No había muchas personas en este mundo dispuestas a ayudar a los demás. Su maestro se lo había dicho y por eso realmente valoraba a quienes le ofrecían una mano en sus momentos de dificultad. En ese momento, Yashiro estaba desconcertado por la repentina aparición de una chica desnuda en su habitación. Le entregó ropa, pero ella se negó a ponérsela porque su naturaleza seguía siendo la de un gato. Además, Neko tenía la habilidad de teletransportarse. Yashiro intentó darle una camisa, pero ella desapareció hacia el armario. La voz de Kukuri llamó desde afuera y cuando Yashiro salió corriendo, vio que había traído a Kuro. Kuro saludó a Yashiro con cortesía y le preguntó casualmente por su hermana menor. Luego usó su poder para volar directamente a la habitación de Yashiro y sacó su espada. Yashiro se apresuró a huir. Al ver que Yashiro estaba a punto de ser asesinado, Neko dio un paso adelante para bloquear a Kuro. Como todavía era virgen, Kuro apartó la cara tímidamente ante la vista de una escena tan provocativa, y en ese momento Yashiro y Neko aprovecharon la oportunidad para escapar. Neko deformó el espacio y creó una ilusión que hizo que el corredor se extendiera hasta el infinito, para darle a Yashiro más tiempo para correr. Tan pronto como ella se fue, el corredor volvió a la normalidad, y Yashiro ya había salido. Cuando Kuro alcanzó a Yashiro e intentó capturarlo con su poder, Neko teleportó a Kuro y creó una ilusión de un gato gigante para detenerlo. Por supuesto, Kuro era astuto y no perdió mucho tiempo con el gato, pero gracias a eso, ella salvó temporalmente a Yashiro. Mientras huía, Yashiro todavía fue lo suficientemente amable como para ayudar a una chica a recoger sus pertenencias caídas en la calle, pero la consecuencia de coquetear fue que Kuro rápidamente lo alcanzó de nuevo. Justo cuando parecía que había llegado el final, Neko dejó escapar un maullido y lanzó una ilusión sobre Kuro. Lo que vio ante él fue un callejón sin salida, un paso en falso y caería, cuando en realidad Kuro todavía estaba parado justo frente a Yashiro, pero al final tanto Yashiro como Neko fueron acorralados. Neko conjuró una pared para bloquear a Kuro y él se preguntó cómo podía ser engañado tantas veces. Kuro atravesó la pared ilusoria solo para chocar de cabeza contra una real, haciendo que Neko estallara de risa incontrolablemente. Neko siempre supo cómo usar ilusiones para engañar a Kuro, convirtiendo la persecución en un juego que se prolongó durante la noche. Los tres se agotaron, pero ninguno de ellos se detendría. Finalmente, demasiado cansados, terminaron de nuevo en la habitación de Yashiro. Neko había usado tanto poder que su estómago estaba gruñendo constantemente, así que Yashiro decidió prepararle algo de comer. Kuro también tenía hambre, así que aceptó a regañadientes esta tregua temporal. El pequeño Neko era quisquilloso con todo y se negaba a comer. Mientras tanto, Kukuri, mientras los tres no estaban, trajo la bolsa que Kuro había dejado atrás. Kuro estaba profundamente agradecido por su amabilidad y recuperó su bolsa olvidada. Dentro de la bolsa de Kuro estaban sus utensilios de cocina y terminó cocinando una comida lujosa en lugar de Yashiro. Después de que la comida estuvo lista, los tres se sentaron a comer juntos, decidiendo lidiar con asuntos pendientes más tarde. Mientras tanto, en el centro de detención, el rey azul Munakata, líder del clan azul, vino a encontrarse con Mikoto con una actitud poco amistosa. Mikoto estaba durmiendo y Munakata le agarró la cabeza y la golpeó contra la pared para despertarlo para interrogarlo. Durante su batalla anterior, la situación había sido muy tensa. Munakata avanzó y anunció que Mikoto había sido capturado. Sin embargo, Mikoto no puso resistencia en absoluto e incluso extendió las manos de buena gana para ser esposado. Munakata quería saber por qué Mikoto de repente se rindió incondicionalmente y permitió que lo arrestaran. Munakata estaba preocupado por el hecho de que Mikoto usara sus poderes al máximo límite en ese momento. La intensidad de su aura había alcanzado su punto máximo, y si su espada de Damocles en el cielo perdía el control y caía, podría causar un desastre catastrófico como Kagutsu, cobrando la vida de miles de personas inocentes. Mikoto explicó que se dejó capturar para que Munakata pudiera vigilarlo. Si mostraba signos de perder el control, Munakata sería el que lo detendría. Escuchar tales tonterías sentimentales hizo que Munakata se sintiera enfermo.
Además, no podía pasar 24 horas al día cuidando a Mikoto, ya que estaba ocupado y no siempre podía estar entrenando con él. Después de eso, Munakata se reunió con su subordinada, Seri, para discutir las opciones. Consideraron usar materiales resistentes al calor para contener a Mikoto. Seri sintió que esta era una oportunidad para matar a Mikoto tanto como fuera posible con fines de investigación, y sugirió métodos como inyectar dosis pesadas de tranquilizantes o relajantes musculares. Munakata se sorprendió mucho por este audaz plan y dijo que lo pensaría más. También continuaron investigando el caso del hombre que se parecía a Yashiro y descubrieron que el arma homicida era un tipo de pistola frecuentemente comerciada por la mafia. El cabecilla detrás de esta cadena de suministro había desaparecido junto con un camión que transportaba explosivos y suficientes armas para abrir una tienda. La policía se había involucrado seriamente, así que Seri quería cooperar con ellos para reunir inteligencia. Munakata quería saber todo lo que había sucedido en la ciudad durante las 2 semanas pasadas. Necesitaba ver y escuchar las cosas él mismo para creer que eran precisas. El Clan Azul también intentó suprimir los videos que los hombres de Mikoto habían publicado en línea, convirtiéndolos en clips basura sin valor. Y verificaron el rostro del culpable con los registros criminales, pero sin éxito. Solo esperaban que el Clan Verde no se hubiera enterado de esto. Mientras las facciones chocaban por el caso de Yashiro, él y sus 2 compañeros seguían sentados juntos, comiendo y charlando. Por parte del Clan Rojo sabían que el Clan Azul se había involucrado, así que difundieron los videos aún más para cazar al culpable a toda costa. También estalló un conflicto interno dentro del Clan Rojo. Rikyo, uno de sus miembros, y Yata discutieron e incluso pelearon. Una pelea fue una cosa, pero de alguna manera terminaron peleándose en el bar de Kusanagi, enfureciéndolo cuando se dañaron sus muebles británicos importados. Inmediatamente los agarró a ambos y les dio una paliza, exigiendo saber por qué habían insistido en pelear. Rikyo creía que Mikoto había sido capturado con demasiada facilidad e incluso insinuó querer trabajar para el Rey Azul. Yata, por supuesto, no podía soportar que alguien hablara mal de su gran jefe. Kusanagi inmediatamente se echó a reír. Los 2 se disculparon con el dueño del bar y él les contó una historia. Al escuchar esto, los 2 jóvenes se volvieron mansos como cachorros e hicieron una reverencia en señal de disculpa. Kusanagi les explicó que Mikoto había aceptado ser capturado para que Munakata tuviera que vigilarlo constantemente. El Clan Azul efectivamente estaba sosteniendo una bomba de tiempo, pero esa situación también le daba al Clan Rojo la libertad de operar afuera sin ser controlados estrictamente. Al escuchar esto, los 2 se animaron y se fueron felices. Después de que se fueron, Ana expuso inmediatamente la mentira de Kusanagi. Aprovechando el momento de tranquilidad, Yashiro le preguntó a Kuro sobre los hombres obsesionados con el fuego que lo habían estado persiguiendo. Kuro explicó que eran camaradas de los que habían sido asesinados y ahora buscaban venganza. Eran como los vasallos de un rey, todos reunidos en una orden. El rey rojo Mikoto era el rey del tercer orden, y entre todos los reyes, él era el más brutal. Yashiro finalmente comenzó a entender vagamente. Quizás había sido confundido por este grupo violento como el asesino. Kuro estaba seguro de que no había error. Ese tipo definitivamente eres tú. Te dejaré disfrutar de tu última comida como un condenado y luego te enfrentaré. Mientras tanto, en el puerto, los miembros del Clan Rojo encontraron las armas escondidas en cajas de envío siguiendo las indicaciones de Kusanagi. Este era el lugar donde el jefe de la transacción había desaparecido. Él no fue el único en desaparecer. Justo entonces Fushimi del Clan Azul apareció. También había traicionado al Clan Rojo. Así que cuando se encontraron, sus ojos se enrojecieron. Después de encargarse de los 2 miembros del Clan Rojo, Fushimi inmediatamente informó de vuelta al Clan Azul para llamar a Seri. Kuro continuó diciéndole a Yashiro sobre el sistema de reyes. Explicó que había 7 reyes en total, cada uno gobernando un color y poseyendo habilidades y poderes extraordinarios. Este mundo estaba dirigido por el poder de los propios reyes, y ningún gobierno podía oponerse a ellos. Incluso el primer ministro más grande debe obedecer como un perro que mueve la cola. Sin el poder de un rey, Japón podría ser reducido de una gran potencia a un pequeño estado vasallo oprimido por otros países. El Rey del Oro actualmente tiene gran influencia en la economía y la tecnología. Su empresa produjo estos teléfonos. El Rey Dorado simbolizaba el color amarillo. La Orden de Mikoto era el Rey Rojo, simbolizado por el color rojo y descrito como brutal y sediento de sangre. Frecuentemente provocaban peleas en todas partes y no temían a nadie. Yata, un miembro del Clan Rojo, estaba provocando a los hombres de la mafia. Esos perros molestaron constantemente a ellos, y ser regañados por un mocoso los enfureció. Los mafiosos inmediatamente sacaron armas y abrieron fuego, pero ¿cómo podrían las balas alcanzar a estos jóvenes sobrenaturales? Yata esquivó fácilmente, arrebató un arma de ellos, la calentó con su poder y quemó las frentes de los hombres de la mafia. Kuro también explicó por qué estaba cazando a Yashiro. Según el rey Ikigai el séptimo, el rey predecesor con habilidades proféticas, Yashiro podría ser el sucesor del séptimo rey, pero Ikigai temía que un sucesor como Yashiro heredando al rey demonio se corrompiera y causara un gran desastre.
Entonces ordenó que Yashiro fuera eliminado para evitar una catástrofe futura. Después de decir esto seriamente, Kuro exigió matar a Yashiro en el acto. Sin embargo, Yashiro se negó y exigió pruebas concretas de que él era el sucesor del Rey Demonio. Kuro entonces mostró el video que el lado de Mikoto había lanzado, pero Yashiro respondió preguntando que si era verdad y él tenía tal poder, ¿por qué estaría huyendo de la gente de Mikoto? Esto hizo que Kuro reconsiderara. También le preguntó a Yashiro quién era Neko, y Yashiro dijo que no la conocía. Kuro se dio cuenta de que Neko era un stream, lo que significa alguien con superpoderes innatos no otorgados por ningún rey. Yashiro le prometió a Kuro que probaría su inocencia. Al escuchar esto, Kuro decidió perdonarlo por el momento, pero advirtió que si se encontraba alguna semilla de crimen, no dudaría en actuar. A la mañana siguiente, Kuro, como una madre diligente que cuida a 2 niños, se levantó temprano y preparó el almuerzo para los 3. Esta fue la primera vez que Yashiro había visto una caja de bento tan hermosa y brillante. Aprovechando el momento, Neko tomó un pedazo, pero fue golpeado por ello. Yashiro de repente se vio molesto por un robot de limpieza, entonces Neko intervino para romperlo y liberarlo. Kuro se sintió algo irritado porque Yashiro parecía centrarse únicamente en su propia vida personal, sin hacer ningún esfuerzo para demostrar su inocencia. Kuro estaba decidido a no quitarle los ojos de encima a Yashiro ni por un solo momento. Durante la clase, el profesor preguntó quién era Kuro, y Yashiro mintió diciendo que era un estudiante transferido. Entonces Neko apareció de repente en medio de la clase, teniendo la intención de garabatear en la cara de Kuro, pero fue atrapado en su lugar, realmente atrevido últimamente. La maestra volvió a preguntar sobre este estudiante desconocido, y una vez más Yashiro dijo que era un estudiante de intercambio. Entonces, ahora la clase tenía 2 estudiantes transferidos en un día. En el almuerzo, Kukuri se sorprendió cuando Yashiro trajo su propio almuerzo, haciendo que su esfuerzo de preparar una caja extra para él fuera en vano. Yashiro aprovechó la oportunidad para halagar a Kuro, llamándolo un bento de amor, lo que avergonzó tanto a Kuro que sacó su espada, listo para golpear al descarado chico. Mientras tanto, Neko había terminado su propio bento y decidió pedirle a Kukuri un poco, pero inmediatamente se arrepintió ya que estaba lleno de verduras. Yashiro continuó buscando información, examinando la foto borrosa de la persona que se parecía a él, pero no pudo confirmar la identidad. Temprano en la mañana, un compañero de clase también había encontrado el video y aconsejó a Yashiro que retrocediera antes de que fuera demasiado tarde. Yashiro tuvo que fingir ignorancia para pedir el video. En ese momento, el clan azul había descubierto información sobre el criminal que el clan rojo estaba buscando, y lo habían rastreado hasta la escuela a la que asistía Yashiro. Entonces, Yashiro pensó en una manera de demostrar su inocencia. Solo necesitaba evidencia de que cuando el culpable apareció en el video alrededor de medianoche, él no había estado en la escena. Kuro dudaba ya que nadie podía probar que Yashiro se había quedado en la escuela toda la noche. Sin embargo, Yashiro recordaba que muchas cosas habían sucedido esa noche, especialmente involucrando a Neko. Ella siempre había estado a su lado, así que estaba segura de que él era una buena persona. Pero Kuro rechazó la idea de permitir que una chica tan torpe y tonta testificara, insistiendo en que sería considerada cómplice. Yashiro recordó que se había quedado hasta tarde esa noche para prepararse para el festival escolar, así que estaba seguro de que podría encontrar a alguien que lo hubiera visto. Después de algunos intentos, los 3 finalmente lograron terminar de preparar los disfraces para la obra, dejando a Kukuri ansiosa. Mientras tanto, el grupo de Mikoto también había localizado la escuela. Yata inmediatamente se fue corriendo solo, sin esperar ningún plan. Esa noche fatídica de hecho tuvo muchos eventos. Kukuri había sido confesada por otro estudiante masculino en la torre en un gran espectáculo frente a muchas personas. Ella lo había rechazado sin dudarlo, dejando al chico en lágrimas después de su primer desamor. Kukuri había intentado olvidarlo, pero Yashiro se lo recordó de nuevo, lo cual la molestó. Pero el verdadero propósito de Yashiro era simplemente preguntar si lo había visto merodeando por allí en ese momento. Desafortunadamente, Kukuri no estaba segura ya que Yashiro seguía apareciendo y desapareciendo. Después de la confesión, el consejo estudiantil intervino para resolver el asunto. Yashiro pensó que quizás el consejo había visto su cara, así que fue a preguntar al presidente, pero ella no podía recordar porque no le importaba un incidente tan trivial. ¿Quién en el mundo, estando tan ocupado con el cielo y la tierra, prestaría atención a un don nadie como Yashiro? Dio a entender. Sin embargo, el incidente había sido reportado en las noticias, porque un gran incendio había ocurrido esa noche. Muchas fotos fueron tomadas por el club de fotografía, pero Yashiro buscó incansablemente sin encontrar una sola foto de sí mismo, ni siquiera por accidente. Esto hizo que Kuro se irritara cada vez más con Yashiro, advirtiendo que si no podía encontrar pruebas pronto, definitivamente tomaría medidas. Más tarde, Kukuri pidió a Kuro que le ayudara a llevar algunas cosas a la oficina de la facultad. Al escuchar eso, Yashiro recordó otra oportunidad. Le pidió al maestro ver la lista de estudiantes que habían salido ese día, y su nombre no estaba en ella.
Esto probó que nunca había salido de la escuela esa noche, y por lo tanto no podía haber sido el culpable. El alivio que sintió fue abrumador. Cualquiera que quisiera entrar a la isla tenía que pasar por el sistema de puertas automáticas, por lo que si el nombre de Yashiro no estaba en la lista, significaba que aún estaba en la isla. Después de eso, Neko pidió comida ya que era hora de comer, y Yashiro fue a comprar de la máquina expendedora, pero Kukuri tuvo que comprarla en su lugar porque Yashiro había olvidado nuevamente su teléfono de pago emitido por la escuela. Kuro le preguntó a Kukuri si era posible salir de la isla sin el teléfono, y Kukuri reveló que Yashiro no necesitaba la puerta principal en absoluto, tenía su propia ruta de escape. Kuro estaba a punto de desenvainar su espada para atacar, pero Yashiro suplicó por otra oportunidad. Kuro pensó que se estaba convirtiendo en una broma, pero Neko intervino para proteger a Yashiro. Verlos protegerse mutuamente ablandó a Kuro, recordándole a su propio maestro anterior, quien también lo había protegido de esa manera. No pudo atacarlos. Yashiro estaba diciendo la verdad de que muchas cosas habían sucedido esa noche. De repente, Kukuri recordó encontrarse con Yashiro en el gimnasio a las 12:30 de la madrugada. Esa noche, juntos habían descubierto el enorme agujero en el techo, y ella incluso le había tomado una foto en secreto y la había puesto como fondo de pantalla. A partir de esto, Kuro concluyó que Yashiro era inocente. No había manera de que pudiera viajar desde la escena del crimen de regreso a la escuela en menos de una hora. Yashiro y Neko se regocijaron, bailando juntos mientras los tres volvían a centrarse en el trabajo escolar. Toda la clase estaba asombrada de lo mucho más rápido que avanzaban las cosas bajo la dirección de Kuro. Sin embargo, cuando Yashiro volvió a casa para relajarse, descubrió una camisa manchada de sangre en su armario. Los recuerdos de esa noche repentinamente regresaron, haciéndole preguntarse si podría ser el culpable sin siquiera saberlo. Neko regresó inesperadamente, y aunque Yashiro intentó mantenerse tranquilo, por dentro estaba aterrorizado. Neko también percibió su inquietud, pero deliberadamente no dijo nada. Mientras tanto, dos miembros del clan rojo, Yata y Rikyo, llegaron a la escuela pero fueron bloqueados en la puerta, ya que necesitaban un dispositivo PDA para entrar. Al día siguiente, el festival escolar estaba en marcha, y Kuro se hizo cargo como líder, organizando a todos para el evento. Viendo la manga de Kukuri rasgada, Kuro amablemente se ofreció a coserla mientras Yashiro se sentaba aturdido, sin poder creer que, incluso después de demostrar su inocencia, aún podría ser el verdadero culpable. ¿Por qué entonces había una camisa ensangrentada en su armario? Aún así, Yashiro dejó de lado el pensamiento, tratando de actuar normal con sus amigos. El clan azul también había arreglado visitar la escuela para confirmar la identidad de Yashiro. Seri exigió que Fushimi fuera para verificar, y aunque renuente, obedeció órdenes. Yata y Rikyo habían asaltado a dos estudiantes por sus teléfonos y los usaron para colarse. Una vez dentro, fueron preguntando por Yashiro, pero nadie lo conocía. Nadie podría haber adivinado que Yashiro y los otros dos ya se habían escabullido por el pasadizo secreto para comprar más fuegos artificiales para reemplazar los que se perdieron durante la noche que fueron perseguidos. En ese momento también llegó la delegación del clan azul y negoció con el director, prometiendo no causar problemas siempre y cuando la escuela proporcionara información sobre Yashiro. De no ser así, Seri llevaría el asunto a la vía legal. El director estaba indeciso, ya que los Blues estaban buscando a un estudiante sin siquiera conocer su nombre, solo su apariencia vaga, lo que lo hacía extremadamente difícil. De repente, Fushimi salió afuera. Mientras tanto, los dos miembros del clan rojo seguían merodeando buscando a Yashiro sin éxito. En un momento, Fushimi y los dos casi se cruzaron, separados solo por una fuente. Fushimi luego fue al consejo estudiantil, drogó a un miembro y usó su autoridad para comparar los registros de estudiantes con el culpable del video. Mientras esperaba los resultados, Fushimi notó que Yata y Rikyo intimidaban a dos chicas. Yata se negó a dejar que Rikyo alzara la voz contra las chicas, amenazando con golpearlos si lo hacía. Después de todo, Yata solo había estado interrogando a chicos todo el tiempo. Rikyo se volvió sospechoso del extraño comportamiento de Yata. Justo en ese momento, Fushimi apareció y se burló del viejo punto débil de Yata por las chicas, una debilidad de la que nunca se había librado. Yata se enfureció con el traidor, declarando que ni siquiera era digno de decir su nombre. Fushimi lo dejó pasar diciendo que simplemente era diferente a ellos, así que irse había sido algo natural. Solo tenía curiosidad de cómo los dos habían logrado colarse cuando la seguridad aquí era tan estricta. Fushimi seguía provocando a Yata, llamándolo por el odiado nombre Misaki, lo que solo alimentaba su ira. Rikyo intentó contener a Yata, recordándole que cualquier error ahora haría que todos los esfuerzos de Mikoto fueran en vano. Yata se estaba calmando un poco, pero Fushimi continuó insultando a Mikoto, llevando a Yata al límite. Incapaz de soportarlo más, Yata cargó en batalla, llamas encendiendo a su alrededor mientras giraba como un tornado y atacaba. Fushimi bloqueó con técnicas de espada precisas y los dos chocaron furiosamente, intercambiando golpe tras golpe sin que ninguno tomara ventaja.
Yata se burló de que Fushimi se había debilitado, pero en realidad Fushimi se había vuelto más fuerte, manejando tanto el poder del fuego rojo como azul contra el acero. La pelea se intensificó hasta que Fushimi lanzó 3 dagas, desequilibrando a Yata y cortándolo de sus llamas. Rikyo intentó intervenir, pero 2 hojas más volaron, obligándolo a retroceder. Yata reunió todas sus fuerzas, el fuego alrededor de su cuerpo ardía intensamente cuando de repente Seri, subcomandante de los azules y mano derecha de Munakata, llegó para detener la batalla. Ella les recordó que su propósito aquí no era pelear, reconociendo a Yata como el comandante de vanguardia del Rey de Sangre, apodado el Patinador de la Muerte. Seri se presentó a su vez como la infame Bruja sin Corazón. Seri solicitó que se retiraran pacíficamente, pero Yata estaba demasiado enfurecido para escuchar hasta que ella reveló que Mikoto estaba vivo y bien. Su mayor preocupación diaria era simplemente si la comida era buena o mala. Yata cedió, suprimiendo su furia y dejando la escena. Fushimi, sin embargo, fue reprendido por provocar conflicto e infiltrar los registros escolares. Aún así, Seri exigió saber qué información había descubierto. Antes de irse, Yata decidió interrogar a una persona más, esta vez decidido a preguntar a una chica para que no se burlaran de él nuevamente. La persona a la que se acercó fue Kukuri, pero ella le dijo que no conocía a la persona de la foto en absoluto. Fushimi, al no poder localizar a Yashiro en el sistema interno de la escuela, comenzó a sospechar que el culpable solo se estaba disfrazando de estudiante. Mientras tanto, Mikoto había estado atormentado por sueños extraños. En ellos destruyó lugares en un incendio tan intenso que amenazaba con consumirlo incluso a él mismo. Incluso soñó con el rostro de quien había matado a su camarada. En ese momento, el grupo de Yashiro se había detenido en un restaurante porque Neko gritó que se moría de hambre, pero Yashiro permaneció distraído, atrapado en el pensamiento de que realmente podría ser el culpable. De innumerables personas, solo una persona tenía una foto de él. Kuro aún no lo había descartado completamente como sospechoso. Si Yashiro no fue el asesino, entonces tenía que descubrir quién lo había incriminado. Mientras miraba alrededor del restaurante, notó las paredes cubiertas de fotos de clientes habituales. Incluso el grupo de Kukuri tenía su foto allí, pero su propio rostro estaba ausente. El dueño lo reconoció como un cliente habitual, pero estaba igualmente sorprendido de que no existiera ninguna foto de él. Al mismo tiempo, Seri visitó a Kusanagi. Esta vez ella no estaba vestida con su uniforme rígido habitual, sino que se había vestido como una dama refinada. Estaba molesta porque Kusanagi había revelado su apodo, Bruja Despiadada, a ese mocoso, pero no había venido solo a beber. Seri expresó preocupación por el creciente poder de Mikoto. Si volvía a perder el control, tal vez habría que redibujar el mapa de Japón. Kusanagi respondió que por eso mismo Mikoto había buscado al clan Monokata. Él simplemente quería una noche de sueño tranquilo, sin preocuparse por el peligro que representaba. Luego, Kusanagi habló de un amigo que él y Mikoto habían respetado profundamente, ahora perdido para ellos. Hace 8 años, esa persona había estado dedicada a Mikoto, deseando solo convertirse en su servidor cuando Mikoto se convirtiera en rey. Una vez había sido golpeado en las calles y hospitalizado. Tal era el precio de estar cerca de alguien tan poderoso como Mikoto. Mikoto se había ido furioso para enfrentar al atacante, pero el chico le pidió que le rascara la pierna. Curiosamente, el violento Mikoto realmente estuvo de acuerdo, aunque aún así golpeó al joven vendado una vez después. Durante todo esto, Yashiro todavía estaba luchando con su identidad, con sus recuerdos confusos e incompletos. Kuro sugirió llamar a Kukuri para confirmar, pero Neko actuó de manera sospechosa, negándose a dejarlo llamar, insistiendo en que regresaran y le preguntaran directamente. Cuando le preguntaron por qué, solo respondió que no le gustaba, luego se transformó en un gato y se fue. Cuando Yashiro llamó a Kukuri, ella de repente afirmó no saber quién era él y que nunca había conocido a alguien con ese nombre. Su tono no era de broma, lo que inmediatamente causó dudas entre ellos. Kuro se volvió más sospechoso y quería regresar a la escuela para verificar. Yashiro intentó llamar a su casa, pero el operador informó que el número que marcó no existía. Se preguntó si había marcado incorrectamente o si él mismo estaba mintiendo. Kuro pensó que había algo mal con su cabeza. Recordando 3 años antes, Mikoto en ese momento era un rey inigualable cuyo poder era absoluto. En la organización había un hombre llamado Totsuka, el mismo Totsuka que había sido asesinado. Dentro del clan rojo, Totsuka había sido alegre, vivaz y amable, muy parecido a Yashiro ahora. No era un luchador, sin embargo, todos lo amaban como a una familia. Aunque frágil, anhelaba sinceramente convertirse en subordinado de Mikoto, creyendo que la fuerza de Mikoto no era para la destrucción, sino para proteger a los demás. Mikoto recordaba cómo Totsuka lo invitaba constantemente a salir a comer sopa tailandesa. Después de unos años, Mikoto había ascendido a rey y hasta hace 3 meses todo había sido animado y ordinario. Totsuka tenía muchos pasatiempos e incluso acababa de comprar una cámara nueva.
A menudo tocaba la guitarra y cantaba para todos. Sin embargo, Totsuka fue asesinado ante sus ojos hace solo una semana, dejando a Yata en un dolor insoportable. Kusanagi devolvió la cámara de Totsuka a Mikoto. En ese mismo momento, Yashiro y Kuro regresaron al lugar que Yashiro una vez llamó hogar, solo para descubrir que ahora era solo un campo deportivo. Yashiro comenzó a dudar si realmente era Yashiro o si Yashiro nunca había existido. Cuanto más intentaba recordar, más vacía se volvía su memoria. Desesperado, le pidió a Kuro que terminara con su vida, porque su existencia parecía no tener sentido si nadie en el mundo lo recordaba. Kuro se preparó para atacar, pero luego las palabras de su difunto maestro, Ikaijin, resurgen, guiándolo. Kuro decidió que Yashiro tenía que luchar para descubrir su verdadera identidad. Tenían que desvelar los secretos detrás de todo antes de tomar cualquier decisión. Kuro no se permitiría elegir a ciegas cuando quedaba tanto por conocer. Yashiro se conmovió profundamente por sus palabras. Justo en ese momento, los reflectores en el campo se encendieron y el clan azul los rodeó ordenando su captura. Kuro se negó, así que Seri ordenó a sus hombres que desenfundaran sus espadas. Oculto cerca, Nico apareció de repente y lanzó una ilusión, transformando el campo en una ciudad bulliciosa para ayudarles a escapar. Los azules cayeron en confusión, pero Seri rápidamente se dio cuenta de que todo era una ilusión. Justo cuando Nico estaba a punto de llevar a los dos afuera, Seri los interceptó. Kuro avanzó para pelear, declarando que ni siquiera desenvainaría su espada. Esa hoja no estaba destinada a matar a personas como Seri. Incluso sin desenvainar su arma, pudo luchar equitativamente contra ella, forzándola a una situación complicada. Fushimi informó de inmediato del enfrentamiento a Munakata. En ese momento, la espada de Damocles apareció en el cielo, rompiendo la ilusión. Desde la distancia, Munakata se acercó lentamente, convocando su propia espada mientras deshacía gradualmente la barrera. Con un solo pisotón, disipó el poder de Nico, obligándola a volver a su forma normal. Munakata explicó su habilidad, reconociéndola como una misteriosa anomalía cuyas ilusiones representaban un peligro extremo. Kuro decidió quedarse atrás y ganarles tiempo. Nico estuvo de acuerdo, llevándose a Yashiro. Atado por su propio código, Kuro se negó a desenvainar su espada. Munakata lo presionó, tratando de forzarlo a un duelo total. Ni siquiera se molestó en desenvainar su propia espada, atacando con una espada envainada en su lugar. Sin un arma, Kuro no tuvo ninguna posibilidad contra el rey, y fue derrotado rápidamente, quedando impotente. Mientras escapaba, Yashiro de repente se detuvo y miró hacia atrás por alguna razón. Munakata había inmovilizado a Kuro bajo sus pies, ridiculizándolo por su antiguo maestro. Despreció al difunto maestro de Kuro como un fracaso indigno de ser un rey, afirmando que su existencia solo había desestabilizado el equilibrio de poder entre los reyes, una mancha perpetua a los ojos de Munakata. Y ahora, Kuro eligió voluntariamente convertirse en un peón para Yashiro, creyendo que sería el nuevo rey. Munakata sospechaba que Yashiro podría ser un intrigante, consciente de que Kuro permanecería a su lado hasta el momento del juicio, y así Yashiro podría simplemente usar a Nico para engañar a Kuro, manteniéndolo cerca como protector. Quizás todos eran solo piezas en el tablero de ajedrez de Yashiro. Incluso Kuro mismo lo sabía, sin embargo, continuó. Kuro había estado con Yashiro el tiempo suficiente para entender su naturaleza. De repente, Yashiro se dio la vuelta, sin querer abandonar a sus amigos. En ese momento se disculpó con Kuro por haber mentido, invocó la espada del rey y lanzó un golpe. La espada de Yashiro brilló en blanco, su poder igual al de Munakata. Munakata levantó la mano para bloquear, pero no pudo. Sin embargo, todo fue un engaño, destinado a darle a Kuro una oportunidad para abrirse paso y escapar. Pronto rompió las defensas del clan azul y huyó afuera. Seri ordenó a Fushimi llamar a la policía. Los tres se escondieron en un callejón, aunque la condición de Kuro parecía mala. Yashiro reveló que la pelea anterior había sido solo una ilusión que Nico creó. Kuro explicó que la habilidad de Nico no era solo crear ilusiones, sino también manipular la memoria, insertando familiaridad en las mentes de los demás desde su primer encuentro. La aceptación de Yashiro en la escuela había sido obra de Nico. Ella había alterado los recuerdos de sus compañeros de clase e incluso los suyos propios. Ahora Yashiro le suplicaba que restaurara sus verdaderos recuerdos, para poder saber si realmente era él a quien Kuro estaba buscando. Kuro lo instó a pensar con cuidado, pero Yashiro estaba listo para asumir la responsabilidad de todo lo que había hecho. Regresando a la noche en cuestión, Nico había estado en la sala de equipos cuando Yashiro cayó directamente del cielo al gimnasio de la escuela. Ella lo encontró y al ver su sonrisa se sintió segura. Nico había reclamado a Yashiro, dándole un recuerdo falso y un nombre. Cuando Kukuri entró corriendo al oír el sonido, vio a Yashiro, pero no tenía idea de quién era. Nico había usado su poder para implantar a Yashiro en los recuerdos de sus compañeros de clase e incluso en sus propias memorias. Pero eso fue todo lo que Nico le mostró. Naturalmente, Yashiro quería ver más. Nico quería que él prometiera que si veía la verdad, no la dejaría.
Yashiro prometió, y ella reveló que antes de ese momento él había sido expulsado de una nave aérea y cayó directamente en el gimnasio. Yashiro quería saber quién era esa persona. Al mirar al cielo, el dirigible apareció de nuevo. A la mañana siguiente, los tres estaban en un campo abierto, respirando aire fresco. Yashiro dijo que aunque mucho había sido falso, el tiempo que había pasado con todos había sido real y lo atesoraba. Junto con sus dos amigos, regresó al puente que conduce a la escuela por última vez para despedirse, ya que una vez fue un lugar que llamó hogar. Prometió llevar los recuerdos de este lugar en su corazón. Aunque su pasado todavía era incierto, juró descubrirlo lo antes posible. Kuro les instó a irse antes de que el clan azul descubriera su ubicación. Los tres decidieron entonces vivir libremente, con alegría y sin restricciones. El clan de Munakata ya había hecho de capturar a Yashiro su máxima prioridad. La dificultad era que Yashiro tenía dos compañeros sospechosos, y nadie podría haber imaginado que escaparían incluso del alcance de Munakata. Habían incluso pasado desapercibidos por Fushimi, el mayor perseguidor, sin dejar rastro en ningún mapa de vigilancia. Munakata estaba seguro de que no eran del tipo que se rinde fácilmente. De repente, Fushimi llamó para informar que un equipo de búsqueda había sido atacado, su dispositivo personal robado, y la víctima identificó al atacante como Kuro. Munakata entendió que esto era un mensaje y ordenó a Fushimi que investigara. De hecho, se encontró un papelito con el número 14. Fushimi, Seri y Munakata se sentaron esperando en silencio. A la hora acordada, Yashiro llamó. Había ocultado su ubicación para que no pudieran rastrearlo. Yashiro exigió que Munakata le dijera quién estaba en la nave aérea, porque ese hombre era el verdadero culpable del asesinato de Totsuka. Yashiro quería negociar con Munakata que si capturaba a la persona en el dirigible, entonces Yashiro se mostraría. Munakata no quería estar de acuerdo porque nadie podía estar seguro de que los otros dos no vendrían a rescatar a Yashiro. Munakata deliberadamente se demoró, hablando en círculos para darle más tiempo al equipo de Fushimi para localizarlos. Justo cuando Yashiro pensó que la negociación había fracasado, un momento después Munakata cambió de opinión, ya que Fushimi ya había rastreado la ubicación de Yashiro y Munakata siguió ganando tiempo para que sus hombres se movieran. Munakata de repente accedió a capturar al rey plateado Adolf, quien también fue el primer rey a cambio de que el grupo de tres de Yashiro se mostrara cuando quisieran siempre y cuando los tres aparecieran juntos. Sin embargo, contrario a las palabras de Munakata, Fushimi ya había traído a hombres cerca del camión donde se escondía el grupo de Yashiro. Sus subordinados estaban indecisos, temiendo que no pudieran ganar contra la gente de Yashiro. Furioso, Fushimi exclamó, cuestionando por qué tenía que arrastrar a este grupo inútil con él. Luego les reveló que Yashiro ni siquiera tenía poder real, así que no tenían nada que temer. Asaltaron el camión, pero al abrirlo, el grupo de Yashiro no estaba por ningún lado. Solo quedaban un teléfono y un cargador portátil. Yashiro los había dejado atrás para engañar a Scepter Fur y ganar tiempo para que pudieran escapar. En ese momento, los tres ya habían bajado a un ferry en el río, y fue Kuro quien detectó el peligro y los salvó. Afortunadamente, tenía un fuerte sentido de la astucia de Munakata y se había mantenido alerta. Los tres decidieron continuar hacia su próximo destino. Al no haber capturado a Yashiro, Munakata decidió honrar el acuerdo y centró su atención en aprender al Rey Plateado. Se declaró un estado de emergencia, movilizando una fuerza inusualmente grande, algo que rara vez se ve. Ya habían enviado 3 mensajes al Rey Plateado, pero no recibieron respuesta. Munakata solo requería que se siguiera el procedimiento. Seri sugirió que primero debían pedir permiso al Rey Dorado, pero Munakata sabía que él nunca aprobaría, así que insistió en capturar primero y reportar después, dispuesto a asumir toda la responsabilidad él mismo. Cuando se le preguntó por qué iría tan lejos, Munakata dejó claro que no era por su acuerdo con Yashiro, sino porque ya sospechaba que el Rey de Plata estaba involucrado en varios incidentes recientes, y mostraba un comportamiento sospechoso. La ruta del dirigible había estado fijada durante mucho tiempo, pero últimamente había cambiado de manera errática, una clara señal de algo inusual. Al principio, Munakata pensó que simplemente estaban desviando la ruta, pero como tenía contactos en la oficina de control aéreo, les pidió que verificaran. Los dirigibles solo cambian de rumbo si hay un incidente a bordo, entonces, ¿qué estaba causando que este cambiara de rumbo con tanta frecuencia? Además, la noche anterior se había visto merodeando cerca del estadio donde habían luchado y una de sus rutas también pasaba por el lugar del asesinato de Totsuka. Entonces, Munakata ordenó a todo su escuadrón proceder con el arresto del Rey de Plata bajo el cargo de participación en la muerte de Totsuka, miembro del clan de Mikoto. Mientras tanto, Neko estaba espiando los movimientos de Scepter Fur. Pronto, los helicópteros despegaron en despliegue completo. Una unidad se aproximaría al dirigible y su capitán emitiría una advertencia. Si no había respuesta en pocos minutos o la captura fallaba, abrirían fuego sin restricciones.
El Rey de Plata, al ver llegar a los visitantes, ya estaba preparado para recibirlos. Inmediatamente agarró a la chica en sus brazos y bailó unos pasos con ella como un saludo burlón. Luego la lanzó a un lado dejándola tirada en el suelo. Yashiro y Kuro para entonces ya habían secuestrado uno de los helicópteros de Scepter 4. Kuro le preguntó a Yashiro sobre la identidad de este primer rey. Incluso Kuro nunca lo había conocido, solo había oído hablar de él por Ichigen. Entre los 7 reyes, él era especial como el Rey de Oro. Este hombre era llamado el Rey de Plata y estaba envuelto en misterio. Debido a él, incluso el Rey de Oro, gobernante de las finanzas, fue clasificado solo en segundo lugar. El Rey de Plata reinó sobre los cielos y fue considerado el líder de los reyes mientras el Rey de Oro gobernaba la tierra. En ese momento, Neko traviesamente apuntó el foco de búsqueda por todas partes, ganándose el regaño de Fushimi. Kuro temía que una vez que se acercaran al dirigible sería difícil separarse de los demás. Neko, siendo demasiado impaciente, empujó los controles hacia adelante, haciendo que su helicóptero se dirigiera directamente hacia la nave del Rey Plateado. Justo antes del choque, el Rey Plateado detonó todo su dirigible, y el helicóptero de Yashiro se estrelló contra él, creando una explosión masiva. Nadie sabía que el Rey Plateado ya había escapado a salvo a otra ubicación. Hace 10 años, el Rey de Plata todavía estaba en el ejército realizando experimentos para descubrir la naturaleza de los poderes de los reyes actuales. En uno de esos experimentos crearon un laberinto en miniatura y colocaron una rata de laboratorio dentro. Cuando el Rey de Plata la infundió con poder, la rata invocó una espada y atravesó el laberinto. Usó ese poder para escapar fácilmente y, asombrosamente, se convirtió en un líder que los otros ratones siguieron. La influencia del ratón empoderado se extendió a los demás al igual que podría hacerlo a los humanos. La razón era que este poder funcionaba como un campo magnético rodeando sus cuerpos, y el resultado fue la formación de un escuadrón de supersoldados. Incluso el Rey de Oro quedó atónito por el experimento. Sin embargo, el poder era demasiado grande y el laberinto explotó. El Rey de Plata tenía una hermana a quien amaba mucho, y ambos fueron patrocinados por el ejército para estos experimentos. Al Rey de Plata nunca le gustó mucho el Rey de Oro, ya que este último solo pensaba en la guerra, pero su hermana le obligó a callarse porque cuando se trataba de finanzas, tales cosas eran inevitables. El Rey Dorado también parecía tener sentimientos por su hermana, pero más tarde, el Rey Plateado la perdió en una guerra causada por el mismo poder que una vez valoró. Llegó a ver esto como un terrible error. Cuando la guerra terminó, abandonó todo, tomó su aeronave y ha estado huyendo desde entonces, rompiendo incluso sus antiguos lazos con el Rey Dorado. En el presente, después de la caída del dirigible, muchas personas todavía creían que era el vehículo de algún culto o fuerza sagrada, pero la verdad era que no era nada extraordinario. Pronto, los conejos de Scepter 4 sellaron el lugar del accidente. Sin embargo, no se encontraron cuerpos en la cabina del helicóptero caído. Sin embargo, los 2 que deberían haber estado adentro fueron encontrados inconscientes cerca. En la escuela donde Yashiro se había hospedado una vez, aunque sus recuerdos habían sido alterados, algunos compañeros de clase aún sentían que faltaba algo, como si hubiera habido alguien que siempre ayudaba con cosas importantes, pero no podían recordar quién. Kukuri ya no sentía nada por Yashiro, sino por Mishina, el chico que le había confesado su amor en la cima de la torre. Los preparativos para el festival aún no estaban terminados y los estudiantes discutían usar una habitación vacía del dormitorio para almacenamiento. Kukuri, mirando la máquina expendedora en la planta baja, sintió una vaga sensación de familiaridad. Cuando los antiguos amigos cercanos de Yashiro visitaron su habitación, todos sintieron que alguien profundamente familiar había vivido allí, pero ninguno pudo nombrarlo. Hablaron de ese chico, pero no pudieron recordar quién era. Por esta época, Munakata buscó al Rey de Oro, gobernante de las finanzas, para hablar. El Rey de Oro estaba de pie ante el ataúd donde el Rey de Plata yacía dormido. Su saludo fue breve, casi cordial. Luego, el Rey de Oro llevó a Munakata a un plano cósmico, invocando su espada y conjurando planetas para atacarlo. Exigió saber el propósito de Munakata. Munakata explicó que vino solo para hablar, así que su enfrentamiento se detuvo. Quería llevarse el cuerpo que se presumía era el del Rey de Plata para examinarlo, ya que fue el Rey de Oro quien lo había encontrado en el lugar del accidente. El Rey de Plata había vivido inmortalmente por medio siglo sin morir nunca, así que su repentina muerte era sospechosa. Viendo el aura opresiva del Rey de Oro irradiando en todas direcciones, Munakata entendió y se retiró. Por ahora, no podía oponerse a él, ya que el país todavía necesitaba al Rey de Oro. Mientras tanto, Mikoto estaba en su celda cuando de repente apareció un teléfono y comenzó a sonar sin parar. En la línea había alguien que afirmaba haber matado a Totsuka, un zorro enmascarado. Esta figura estaba en la antigua habitación de Yashiro. Él se burló y se lanzó contra Mikoto, incluso intentando acosar a Ana. Al mencionar a Ana, los ojos de Mikoto se abrieron de golpe.
Aprovechando el momento, el espíritu del zorro se lanzó sobre el cuerpo de Mikoto, intentando apoderarse de su energía. Pero lo que nunca esperó fue que Mikoto devolviera la energía hacia él, desatando una fuerza colosal que aterrorizó al zorro, obligándolo a huir con miedo. El poder de Mikoto persiguió al zorro enmascarado de regreso a la antigua habitación de Yashiro, donde estalló en una explosión masiva. Después, Mikoto rompió sus restricciones y se escapó de la prisión. Ana, al sentirlo, supo de inmediato que Mikoto estaba regresando. Su cuerpo ardía como una llama viva y él incineró la prisión, causando otra explosión colosal. Scepterfur intentó por todos los medios detenerlo, pero nada funcionó. Serry movilizó a toda la unidad para bloquear su camino, lanzando técnicas contra él, pero el fuego abrumador de Mikoto las atravesó. Su escuadrón fue aplastado bajo su poder. Solo se evitó un daño peor cuando Fushimi rápidamente clavó sus cuchillos en el suelo, disipando el impacto de las llamas. Temblando, Fushimi alcanzó su espada, pero sus fuerzas ya estaban agotadas. Cualquiera que intentara interponerse en el camino de Mikoto era apartado y derrotado por su poder. Con calma y sin piedad, Mikoto siguió adelante, porque una vez que decidió moverse, nadie podía detenerlo. Afuera, todo el clan rojo ya estaba esperando. Sabían que este movimiento significaba que Mikoto había encontrado al responsable de matar a su camarada. Mientras tanto, Fushimi mantuvo a Scepterfur alejado de la persecución. Con su equipo a su lado, Mikoto marchó hacia la escuela para confrontar al autor de la llamada. Dentro de la escuela, Kukuri miró hacia afuera y vio la espada de llamas de Mikoto suspendida en el aire. Una explosión atronadora sacudió el campus cuando Mikoto atravesó la puerta de seguridad. Los estudiantes entraron en pánico, gritando mientras el clan rojo irrumpía. Mikoto lanzó una bola de fuego que partió la torre del reloj en dos, congelando a todos en su lugar. Kusanagi, con un megáfono, aseguró a los estudiantes que solo buscaban al chico del video, que nadie más sería lastimado, y pidió cooperación. La pandilla se dividió para buscar. Mikoto dio sus órdenes y luego se fue solo. Los miembros de Homura prometieron no hacer daño a los inocentes, pero su actitud matonesca, marchando combates y tubos, apenas inspiraba confianza. Su arrogancia dejaba a los estudiantes demasiado asustados para resistirse, pero también poco dispuestos a ayudar. Kusanagi les dijo a sus hombres que improvisaran si alguien se resistía, pero que evitaran absolutamente dañar a los inocentes. No se permite la violencia. Las fuerzas de Scepterfur llegaron, así que Kusanagi redistribuyó a su gente, reforzando el control de las puertas. Ana trabajaba constantemente buscando la ubicación del intruso, pero todavía no podía encontrarlo. El escuadrón de Fushimi estaba detenido afuera. Luego, misteriosamente, el sonido del maullido de un gato, la voz de Nico resonó. Mientras tanto, Serry inclinó su cabeza, disculpándose con Munakata por dejar que Mikoto escapara, pero Munakata no la culpó. Después de todo, Mikoto era el tercer rey. Munakata ya sospechaba el propósito de Mikoto al venir. Si el verdadero culpable era otro rey, las cosas serían complicadas. El rey incoloro, el séptimo rey, era una existencia extraña, cada generación poseyendo un poder extraordinario e impredecible. El séptimo rey era como un comodín en una baraja de cartas, incontrolable. Munakata no hizo ningún movimiento para interferir porque sabía que el nuevo rey incoloro, Yashiro, inevitablemente se enfrentaría a Mikoto. Dado que ambos eran fuerzas peligrosas y volátiles, sería mejor dejar que se destruyeran entre sí, dejando a Munakata para beneficiarse como el tercero en discordia. De repente, la nieve comenzó a caer del cielo nocturno. En ese momento, Ana subió por un acantilado rocoso para alcanzar a Mikoto, pero resbaló. Él la atrapó, llevándola a su lado, dejándola descansar junto a él. A sus ojos, las personas solo se podían reconocer por su color, y el color de Mikoto era el más hermoso de todos. Todavía no había encontrado al enemigo oculto, pero creía que tarde o temprano el ratón caería en la trampa, así que no había necesidad de desesperarse. En la escuela, Homura ya había tomado el control por completo. Cualquiera que intentara escapar era capturado y obligado a regresar. Kusanagi advirtió a Yata que no fuera tan impulsivo. Sabía que Yata quería matar a Fushimi, pero le dijo que aguantara por ahora. Fushimi le había hablado una vez de irse a Yata. Dijo que se iba porque las acciones de Homura eran infantiles y se había cansado de su símbolo orgulloso. Esto llevó a Yata a un frenesí, especialmente cuando Fushimi quemó su tatuaje de Homura con sus propias llamas justo frente a él. Fushimi se burló de ellos por tener poderes especiales, pero comportarse como niños malcriados. Incluso ahora, cada vez que Yata lo recordaba, la cicatriz donde había estado ese tatuaje le picaba de rabia, pero sin órdenes todavía no podía moverse. Kusanagi fue a buscar a Mikoto para confiarle sobre Totsuka en el pasado, y se dio cuenta de que desde el principio solo Totsuka había visto algo diferente en Mikoto y confiaba en él, mientras que todos los demás lo consideraban una bomba de tiempo. Kusanagi tampoco pensó que estar con Mikoto y todos le traería tanta alegría. De repente, Kusanagi llamó a Ana para que fuera con él.
Así, Mikoto podía ocuparse de su propio asunto ya que tenía un invitado esperando no muy lejos, y esa persona no era otra que Munakata. Los dos tuvieron una conversación y Munakata quería que Mikoto retirara sus fuerzas y dejara a Yashiro para que él lo manejara. Sin embargo, Mikoto aún se negó. Cualquier acuerdo que Munakata ofreciera, él lo rechazó. Munakata creía que si Mikoto desataba su poder una vez más, ocurriría una catástrofe y miles de personas inocentes morirían. Pero Mikoto simplemente quería ocuparse de sus propios asuntos y que lo dejaran solo, como siempre había sido. Munakata, todavía considerándolo un amigo, le preguntó una vez más si Mikoto estaba realmente seguro. Mikoto estaba completamente resuelto en su decisión. El grupo de Yashiro en ese momento acababa de regresar a su escondite temporal solo para encontrarlo vandalizado e incendiado, con una persona desconocida que había hecho un agujero en el suelo. Ya habían escuchado las noticias sobre la escuela y sabían que infiltrarse sería casi imposible, ya que tanto el clan azul como el clan rojo habían cerrado todo. En el peor de los casos, toda la isla podría convertirse en un campo de batalla. Aún no sabían qué hacer, por lo que Yashiro pensó en escuchar las palabras que dejó Ikaijin, el maestro de Kuro. Sin embargo, Kuro creía que lo que debían hacer ya estaba claro. Irían juntos a rescatar a Kukuri y los demás, pero para hacer eso primero necesitaban averiguar dónde estaban retenidos ella y los demás. Miko no quería ir, pero siguió a regañadientes después de que Yashiro la convenciera. La mañana siguiente, Yata llamó a Kusanagi para pedir refuerzos. Mikoto todavía estaba reflexionando sobre lo que Munakata había dicho la noche anterior. No estaba seguro de qué órdenes debía dar, pero de repente se levantó y salió de la habitación, sorprendiendo a todos. Por el lado de Munakata, ni siquiera el clan azul sabía qué hacer. De repente se detectó humo negro dentro de la escuela, y Munakata no tuvo más remedio que ordenar a sus fuerzas que se prepararan para actuar de inmediato. Los estudiantes se amontonaron con miedo dentro de la academia. La unidad de Yata había recibido la orden de esperar justo en la puerta. Antes de que entraran, Seri les ordenó que se rindieran y dejaran sus armas, pero la unidad de Yata, por supuesto, no escuchó. Seri dio la orden instantáneamente para que su ejército cargara, y tan pronto como el clan azul entró, el batallón del clan rojo ya estaba esperando para enfrentar. Los dos lados chocaron ferozmente. En ese preciso momento, una serie de explosiones extrañas estallaron alrededor de la academia. Munakata dejó el lugar en manos de Seri, mientras él solo saltaba por el aire. Justo entonces ocurrió otra explosión. Un miembro del clan rojo estaba a punto de ser aplastado por escombros que caían, y Munakata descendió compasivamente para protegerlo. Pero resultó que ese hombre era un traidor que se dio la vuelta y apuñaló a Munakata. Munakata soltó todos los escombros, indiferente a lo que le sucediera a él y a ese hombre. Al escuchar explosiones más fuertes, Kusanagi pensó que tal vez alguien incluso había sacado artillería pesada. Anna temía que pudiera ocurrir algo terrible. Ella previó que todo el lugar pronto explotaría por completo, así que se apresuró a revisar. Mientras miraba alrededor, alguien apuntó y disparó hacia ella. Afortunadamente, Anna no fue alcanzada. Kusanagi intentó identificar al francotirador y descubrió que estaba vistiendo un uniforme del clan azul. Después de las explosiones, los estudiantes huyeron en pánico por todas partes, los edificios se desmoronaban continuamente, y Kukuri se quedó paralizada viendo cómo todo colapsaba. Justo cuando un ladrillo estaba a punto de caer sobre ella, Kuro apareció y la rescató. Yashiro llegó corriendo y se presentó de nuevo desde el principio. Mientras se reunían felices, una voz resonó. Mikoto ya había estado esperando al grupo allí. La noticia de que Anna había sido disparada por un miembro del clan azul se había extendido entre todos, elevando aún más el conflicto entre el clan rojo y el clan azul. Seri estaba extremadamente preocupada por Munakata, pero el campo de batalla no le dejaba espacio para distracciones. Yata se lanzó a atacar a Seri sin piedad, pero Fushimi apareció de repente para bloquearlo. Los dos decidieron resolver su rencor de una vez por todas. Mikoto no podía entender por qué Yashiro, quien lo había llamado allí, ahora intentaba huir. El calor que irradiaba Mikoto lo hacía sofocante, pero en verdad, Yashiro no era quien lo había llamado. Sin embargo, solo decirlo no convencería a nadie, así que Kuro avanzó para pelear y fue fácilmente derribado. Nico usó ilusiones para distraer a Mikoto, pero inesperadamente Mikoto pisó fuerte y la ilusión desapareció al instante. La chica entonces escapó dejando a los hombres pelear entre sí. Kuro siguió atacando para ganar tiempo, pero no importaba lo que hiciera, no podía hacer retroceder a Mikoto. Mikoto contraatacó, Kuro esquivó justo a tiempo y se lanzó al combate cuerpo a cuerpo. A Mikoto no le gustaba perder tiempo, así que se transformó en un sol rojo ardiente y casi incineró todo a su alrededor. No importaba lo que hiciera Kuro, era como si estuviera espantando un mosquito. Por suerte, Munakata intervino justo a tiempo. Munakata, aún cargando al joven que lo había apuñalado con un cuchillo que seguía clavado en su cuerpo, se apresuró a bloquear a Mikoto, dando al grupo de Yashiro la oportunidad de escapar a salvo.
Nico quería huir ya que no podían hacer nada contra Mikoto, ni siquiera sus ilusiones funcionaban, pero de repente Kukuri vio a Yashiro herido y quiso comprobar cómo estaba. Cuando Yashiro se acercó, su comportamiento cambió por completo y lo apuñaló con un trozo de vidrio. Resultó que Kukuri había sido suplantada por el culpable. Él fue quien llamó a Mikoto, disparó a Anna y apuñaló a Munakata anteriormente. Se metía en los ojos de las personas y tomaba el control de uno tras otro, y esta vez aprovechó la oportunidad para entrar en los ojos de Yashiro. Él quería que Yashiro recordara todo lo que había olvidado y seguía divagando, instándolo a dormirse para poder controlarlo fácilmente. Yashiro escuchó la voz de Neko llamando y al ver que no podía tomar el control, el hombre con cara de zorro regresó al cuerpo de Kukuri y huyó. Los recuerdos de repente volvieron, sorprendiendo a Yashiro. Se acostó recordando gradualmente todo, incluidos los recuerdos de la guerra de entonces y su historia con el Rey de Oro. Yashiro se levantó de repente. Una oleada de energía brotó de él, obligando a todos a dejar de pelear y centrarse en él. Una radiancia plateada se extendió por toda el área, iluminándolo todo. Cuando la luz se desvaneció, una espada apareció en el cielo. La espada de Yashiro se había manifestado completamente, brillando intensamente en los cielos. El Rey Dorado también lo vio y comentó que a Yashiro realmente le gustaba sorprender a la gente. Kuro estaba aterrorizado sin saber lo que estaba pasando. Las heridas en el cuerpo de Yashiro habían desaparecido. Él tranquilizó a todos de no preocuparse. Él mismo era inmortal. Era el Rey de Plata, el primer rey, Adolf. Yashiro podría estar seguro de una cosa. Ahora era simplemente Yashiro que había estado con todos todo el tiempo. La espada colosal en el cielo desapareció. Fushimi le dijo a Yata que no apartara los ojos de la batalla. Ambos lados luego regresaron a su furioso enfrentamiento. Mikoto y Munakata tampoco querían perder la oportunidad de luchar entre sí en serio, así que ambos desenvainaron sus espadas nuevamente para continuar. Mientras tanto, Yashiro había recordado todo. El anterior rey incoloro vino a él y cambiaron cuerpos. Estaba interesado en la inmortalidad de Yashiro y por eso lo hizo. Después de tomar su cuerpo, lanzó a Yashiro del dirigible. Sin embargo, solo se apoderó de su cuerpo. Su corazón y alma no pudo tocar porque Yashiro era el Rey Plateado. El Rey Plateado representaba la indestructibilidad y era inmune a toda interferencia. En otras palabras, fue el Rey Incoloro quien utilizó ese cuerpo para matar a Totsuka. Después intercambió cuerpos con el Rey Plateado y le echó la culpa a él. Tal vez fue el impacto del intercambio de cuerpos lo que causó que el Rey Plateado perdiera la memoria, y además de Yashiro, había robado muchos otros cuerpos también. El poder del Rey Incoloro esta vez podría incluso afectar a otros reyes, y el cuerpo de Kukuri antes no había sido una excepción. El grupo de Yashiro se puso en marcha juntos para rescatar a Kukuri. En ese momento, mientras los dos lados aún peleaban, las espadas de Mikoto y Munakata aparecieron en el cielo. Su poder era abrumadoramente aterrador, especialmente la espada carmesí de Mikoto que parecía completamente anormal. Eso obligó a Seri a abandonar su posición para ir a investigar. En ese preciso momento, Yashiro y Neko llegaron por encima. Seri inmediatamente se puso en guardia y desenfundó su espada para atacar, pero no tuvo efecto. Yashiro le dio a Seri la capacidad de volar porque quería que se uniera a ellos. Yata y Fushimi seguían peleando ferozmente, pero Kuro se interpuso en medio del campo de batalla para detener a ambos bandos bajo la orden del Rey de Plata. Cualquiera que se atreviera a entrar sería abatido, pero Yata gritó que ambos lados solo obedecían a su propio rey. Kuro preguntó si sabían la razón por la cual Mikoto había ocupado la isla y por qué Munakata no estaba haciendo todo lo posible para detener a Mikoto, y por qué los dos se habían ido para resolver las cosas mientras dejaban a sus clanes aquí luchando una batalla tan sin sentido. Pero Yata y Fushimi no escucharon y se apresuraron a atacar a Kuro. Sabiendo que solo las palabras no serían suficientes, los desafió a todos a enfrentarlo y tómalo si puedes. Mientras tanto, Yashiro junto con Neko y Serei se dirigieron directamente a la habitación donde Kusanagi vigilaba a Anna. Anna le aseguró que el grupo de Yashiro no era el enemigo, lo que tranquilizó a Kusanagi. Justo en ese momento sonó el teléfono y Yashiro le pidió a Kusanagi que contestara. La persona que llamaba no era otra que el Rey Dorado, quien pidió a Kusanagi que le pasara el teléfono al tonto Yashiro. Los dos habían sido viejos amigos cuando realizaban investigaciones juntos, así que Yashiro le pidió ayuda al Rey Dorado con algunas cosas. En ese momento, Mikoto y Munakata acababan de terminar de calentar y decidieron pelear en serio a partir de entonces. El Rey Incoloro, que aún habitaba el cuerpo de Kukuri, se sentó a mirar desde lejos para ver cómo los dos se aniquilarían mutuamente. Yashiro terminó de explicar lo que necesitaba del Rey de Oro, diciendo que él era el único que realmente lo había entendido, y luego solicitó el siguiente paso, que los dos vicecomandantes, Kusanagi y Seri, retiraran a sus hombres y ayudaran a evacuar a los estudiantes.
Dado que el objetivo del rey incoloro eran los reyes, necesitaban evacuar lo más rápido posible. Yashiro estaba seguro de que el poder del enemigo no se limitaba a lo que habían visto. De repente, el rey incoloro usó la telepatía para amenazar a todos los estudiantes, diciéndoles que tomaría sus cuerpos y poderes, lo que obligó a Yashiro a responder. Él le pidió a Neko que le hiciera un favor, quería que ella fuera el primer miembro de su clan. Neko había considerado durante mucho tiempo que pertenecía a Yashiro, así que aceptó de buena gana. Los dos combinaron sus poderes para enviar un mensaje a todos los estudiantes. Cuando Yashiro apareció, todos los estudiantes estaban furiosos, culpándolo por su encarcelamiento aquí. Pero algunos sentían una extraña familiaridad con él, aunque no sabían su nombre. Les dijo que no importaba si sabían quién era, lo que importaba era que él conocía y apreciaba a cada uno de ellos como amigos preciados, que los protegería y les mostraría el camino de salida. Con esto, Yashiro localizó rápidamente al rey incoloro y le envió un mensaje, un desafío para encontrarse cara a cara y resolver esto de una vez por todas. Después, Neko se desplomó por el cansancio, habiendo gastado demasiada energía. Yashiro la confió a Ana y a los dos vicecomandantes para que la cuidaran, deseándoles suerte antes de irse. El rey incoloro, aunque conmocionado por lo que acababa de ocurrir, recuperó la compostura, esperando a que los dos reyes se destruyeran entre ellos, para poder intervenir y robar sus cuerpos y poderes y convertirse en el rey más fuerte. Pero su mente seguía fracturándose mientras Kukuri luchaba desesperadamente por recuperar el conocimiento y pedir ayuda. Mikoto y Munakata continuaron su duelo. Mikoto, aunque herido en la mano, se burló de Munakata por ser demasiado débil y patético, mientras que Munakata respondió que sin sus gafas aún no estaba luchando con toda su fuerza. Los dos seguían odiándose como antes y lucharon aún más intensamente. Mientras tanto, Yata y Fushimi, esos dos en espera, aún no podían superar a Kuro, pero la marca en el cuerpo de Yata había comenzado a reaccionar cuando Mikoto se acercaba a su límite. Los dos habían sido amigos que se unieron al clan de Mikoto juntos, pero ahora solo discutían en lugar de luchar al unísono. Un camarada llegó para retirarlos a ambos, ya que la mayoría de su lado ya se había retirado. Ese camarada incluso salvó al traidor, Fushimi, y a Mikoto ya hacía mucho tiempo que no le importaba su traición. Esa fue exactamente la razón por la que Fushimi se fue. Luego Yashiro fue a buscar a Kuro, diciéndole que era hora de enfrentarse al rey sin color. Kuro quería saber si el plan tendría éxito, y Yashiro admitió que parte de él dependía de él. Kuro se quejó de que incluso como rey, Yashiro seguía siendo tan irresponsable como antes. Luego, arrodillándose, pensó que Ikigai aprobaría que sirviera a otro rey. Él pronunció su juramento a Yashiro, prometiendo servirle hasta su último aliento. A Yashiro no le gustaban tales formalidades rígidas entre amigos, y le dijo que se levantara. El séptimo rey en este momento vio que Munakata se había debilitado, pero quería esperar hasta que Mikoto estuviera aún más débil antes de capturarlo, y entonces podría atrapar a Munakata también. Y una vez más Kukuri resistió y pidió ayuda desde dentro de su cuerpo poseído. Yashiro y Kuro llegaron a tiempo y exigieron que liberara el cuerpo de Kukuri. Él fingió ser Kukuri y sacó una pistola para disparar en secreto, pero Yashiro tenía un escudo, así que no resultó herido. El séptimo rey lanzó una bolsa de granadas de destello e intentó huir, pero fue perseguido por Kuro, quien lo derribó al suelo. Por segunda vez, Kuro desenvainó su espada y declaró que el séptimo rey era alguien que nunca podría ser perdonado. No importaba cuánto suplicara misericordia y luego se volvieran maldiciones, Kuro aún blandía su espada. El séptimo rey se volvió hacia Yashiro y voló hacia él para poseerlo. Pensó que lo había consumido, pero Yashiro ya no era el mismo de antes. Se dio cuenta de que el séptimo rey había poseído demasiadas veces, hasta el punto de que su personalidad estaba en caos y ya no recordaba quién era. Yashiro absorbió y suprimió el alma del séptimo rey. Después, Kuro le reprendió por actuar imprudentemente con tan pocas probabilidades de éxito. Yashiro le pidió a Kuro que se llevara a Kukuri mientras él y Seiri se ocuparían del asunto de los dos reyes, pero Kuro no lo permitió. Sin embargo, Yashiro era inmortal, así que estaría bien, y los asuntos entre reyes deben ser resueltos por reyes. Kuro se fue con Kukuri. Yashiro, sin embargo, no estaba bien en absoluto, ya que no sabía cuánto tiempo podría controlar al séptimo rey. Yashiro no quería que los dos reyes Akie terminaran como él, y el rey dorado del pasado siguió caminos separados. Mientras tanto, los estudiantes habían evacuado afuera, sin saber dónde estaba Kukuri. Algunos creían que estaba con Yashiro, así que debía estar a salvo. Fushimi y Yata regresaron y Yata estaba furioso porque su jefe había sido dejado atrás, pero como incluso Ana no podía hacer nada, solo podían poner sus esperanzas en los reyes, ya que era la primera vez que los 4 reyes aparecían para luchar. Yashiro estaba entre los 2 reyes y poco a poco estaba siendo superado por el séptimo rey. Le pidió a Mikoto que acabara rápidamente con el séptimo rey, porque eso era lo que había querido hacer desde el principio.
Mikoto no perdió la oportunidad y golpeó a Yashiro directamente, desatando una ráfaga masiva de energía. El poder de un rey moribundo explotó con una fuerza tremenda. Kuro ya había alejado a Kukuri. Ella todavía recordaba a Kuro, pero no recordaba a Yashiro en absoluto. Kuro pensó que era mejor para ella así. Yashiro había desaparecido. La espada de Mikoto se había deteriorado por completo, alcanzando su límite y pudriéndose. Se disculpó por molestar tanto a Munakata. Había decidido rendirse y dejar caer su espada. Temiendo que causara la catástrofe de Kagotsu, Munakata se apresuró y terminó con la vida de Mikoto antes de que la espada masiva golpeara el suelo. Mikoto dijo sus últimas palabras a Munakata y también deseaba disculparse con Ana, ya que ya no podría mostrarle sus hermosos colores. Después de la batalla, solo Munakata regresó. El clan del Rey Azul estaba contento de que Munakata hubiera sobrevivido. Neko y Kuro solo encontraron el paraguas de Yashiro en la escena. Neko abrazó el paraguas de Yashiro y lloró. Kuro también estaba muy apenado, pero ambos aún creían que Yashiro vivía porque él era el inmortal Rey de Plata. Estaban muy contentos de haber servido a Yashiro como sus sirvientes. Las marcas en los cuerpos de los miembros del clan de Mikoto, una por una, flotaron, formando un hermoso color rojo para que Ana lo contemplara por última vez. Fushimi sabía que Mikoto había sido un rey realmente increíble.